Ahora vamos a ver partición estándar, ¿ya? Antes de iniciar la máquina, nos vamos a ir a esta, vamos a hacer clic derecho, configuración, vamos a ir al apartado de almacenamiento y vamos a crear un disco duro. Estos dos iconos que aparecen acá, que dice controlador ID y controlador SATA, el primero tiene que ver con las unidades ópticas, ¿ya? Y el segundo tiene que ver con las unidades de disco duro. Por ende, lo que debemos crear acá es un disco duro del tipo SATA, pero también podemos crear una unidad lectora, ¿cierto? Óptica, perdón, del tipo SATA. Por ende es el segundo icono, que es como un disco duro, una representación y un signo más. Al hacer clic en ese icono, nos da la opción de crear un disco, ¿ya? El disco que vamos a crear para esta demostración va a ser un disco de 20 GB, ¿ya? Le decimos crear, formato estándar, siguiente, reservado dinámicamente. Y aquí le vamos a colocar un nombre, ¿ya? Si lo queremos identificar, le podemos colocar demo 20 GB, ¿ya? Ese es el nombre. Y acá, en el tamaño del disco, antes de la coma, le ponemos un 20. Y con eso vamos a tener un disco de 20 GB. Le decimos crear. Y ahora en esta tabla vamos a buscar el disco. Y dentro de los discos, ahí está, dice demo 20, lo seleccionamos. Y ¿qué es lo que hace? Incorpora este disco, ¿cierto? Digamos, al hardware, en este caso a la máquina, ¿ya? ¿Por qué hay que hacerlo apagado? Porque de esta forma, ¿cierto? Se puede crear este disco, ¿ya? Le damos clic en aceptar y ahora le decimos iniciar, ¿ya? Entonces cuando la máquina parta, va a hacer un chequeo, ¿cierto?, en su sistema y se va a dar cuenta que tiene un nuevo hardware, ¿ya? Como es un nuevo hardware y yo tengo que trabajar con él, o el sistema tiene que trabajar con él, él lo que va a hacer es tomar este hardware, que es un elemento físico, y lo va a convertir en un archivo, ¿ya? Recuerden que en el sistema hay dos tipos de archivos que trabaja GNU Linux, que es carpetas, archivos y archivos especiales, ¿ya? Este sería un archivo especial que es la representación, digamos, en términos binarios de un disco físico, ¿ya? Vamos a iniciar sesión. Perfecto, limpiamos pantalla. Ya, entonces esta representación la toma el sistema y la convierte en un archivo. Entonces, para él trabajar sobre este disco físico, ya que obviamente no puede hacerlo, lo va a trabajar de forma virtual, ya, si se puede decir de esa forma. ¿Dónde guarda este archivo? Si nosotros nos vamos al sistema, nos vamos a la raíz, ya, hay una carpeta que se llama dev, ya. Esta carpeta contiene el archivo virtual en un formato, ya, la representación de este disco físico. Este disco, ya, lo reconoce igual el sistema, ya, y de hecho podemos hacer la consulta con el comando fdisk, con el parámetro "-l", en cualquier parte del sistema, me va a mostrar un listado de los discos que tiene. Nos vamos a centrar en los dos discos que nos aparecen al principio, que es donde dice disk dev SDA de 17.1 GB. Ese es mi disco de instalación, donde yo instalé el sistema operativo. Y si se fijan un poco más abajo, dice que tiene dos particiones, ¿ya? Y que estas se determinan con el nombre SDA1 y SDA2, ¿ya? ¿Qué significa esto? El disco original lo transformó en un archivo binario, ¿ya? Y su representación está en este archivo llamado SDA. Después de esto, se formateó, o sea, se hicieron las particiones y salieron estas dos particiones llamadas SDA1 y SDA2. Por ende, el segundo disco físico que yo acabo de crear está representado por el archivo binario llamado SDB, que es el que sale abajo, ¿ya? Pero el cual no tiene ninguna partición, ¿ya? Y ahí de hecho nos da algunos datos como que es de 21,5 GB, ¿ya? La cantidad de
bytes que tiene y la cantidad de sectores que tiene. ¿Ya? Eso lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Qué hacemos con este disco? Este disco, ya en su formato, es donde nosotros podemos trabajarlo. ¿Ya? Entonces, nos vamos a ir a Dev y vamos a buscar este archivo, LD SDB. ¿Por qué es SDB? Porque cada disco o hardware que se incorpora, en vez de darle este número, ¿ya? Le asigno una letra, ¿ya? Y las particiones van acompañadas de la letra del disco con el número de la partición. A diferencia de un sistema Windows que yo puedo ver a través de letras, ¿cierto? Los discos duros que tiene el sistema. Pero hay un detalle. Si yo viera el SDA que veo acá en mi sistema, dice que hay dos particiones. En Windows eso sería representado como el C y el D, ¿ya? Pero el detalle es que al ver el C y el D, yo no podría determinar si esos dos discos pertenecen a un disco físico, ¿ya? En cambio, de esta forma, como me lo presenta el sistema acá en GNU Linux, yo puedo saber que el SDA1 y el SDA2 pertenecen a un disco físico llamado SDA, ¿ya? Acá nos vemos letras, por ende, aquí hay conceptos de darle formato y montarlos, ¿ya? Para poder acceder a estos discos. Ya, quedamos abajo en ver el archivo, llamarlo y ver algunas de sus propiedades, ¿ya? Si se fijan, este archivo es del tipo binario. Este archivo yo no lo puedo leer, ¿ya? No lo puedo leer con un cat, con otro comando que lee archivos binarios, yo podría leer este archivo, ¿ya? Por ende, la representación del disco físico está en este archivo. SDB es igual a el disco físico. Y al ser un archivo, yo lo puedo trabajar. Por ende, yo podría hacer cosas, ¿ya? El sistema me podría permitir hacer estas particiones, ¿cierto? Que deseo crear. Ahora, lo que vamos a hacer es lanzar nuevamente el fdisk, pero sin el parámetro, sino que ahora le vamos a indicar o la ruta completa de, que en este caso sería casi válida porque ya estoy en dev, ¿ya? Y el disco binario, ¿ya? Puedo hacerlo así, o si estoy en dev simplemente le digo fdisk sdb, ¿ya? Si le doy un enter, vamos a entrar al sistema de fdisk, que es una herramienta que nos permite hacer particiones, ¿ya? Fíjense en el prom abajo, dice orden, y entre paréntesis, ¿cierto? Dice M para ayuda. Si yo presiono la letra M y le doy un enter, me va a arrojar un menú, ¿ya? Este menú es el que me permite a mí crear partición, borrar una partición, cambiar el tipo de partición, guardar la tabla de partición y salir, ¿ya? Por ende, lo que vamos a hacer ahora, vamos a tomar estos 20 GB y vamos a crear una partición, ¿ya? Vamos a crear una partición de 20 GB. O sea, no vamos a dividir nada, ¿ya? Ese va a ser el primer ejemplo. Para crear una partición, con la letra N y la tecla Enter, nos va a mandar un menú en donde podemos crear primarias y extendidas, ¿ya? Para el formato MBR, que es digamos, estas particiones estándar, nos permite crear 4 particiones primarias, ¿ya? ¿Para qué son estas particiones primarias? Este es un formato que ya es antiguo, digámoslo así, ¿ya? Y nos permitía, en esos tiempos donde el hardware era caro y que no existía la posibilidad de virtualizar, podíamos tener 4 sistemas operativos. Entonces, imaginemos que este disco, donde yo hice la instalación de mi sistema, ¿ya? Yo podía tener 2 particiones. Una en donde estaba mi sistema instalado y la segunda donde yo iba a instalar mi segundo sistema. Entonces imaginemos que nuestro sistema operativo era un Windows, ¿ya? Y dejamos un espacio para una segunda partición y que queríamos instalar un sistema del tipo GNU Linux, ¿ya? El problema de esto era que para ingresar a uno había que apagar el otro, ¿ya? Y
la capacidad de los sistemas que podíamos tener era de 4. ¿Ya? Hasta donde yo sé, simplemente en una partición primaria se puede instalar un sistema operativo. Eso va acompañado con este formato MBR, que es lo que se le llama el Master Record, ¿ya? Que es un espacio del disco que se ha sido reservado en donde se carga un mini sistema operativo, el cual él tiene una tabla en la cual sabe que tiene X particiones y sabe que tiene X sistemas operativos. Y ahí es donde cuando yo elijo, ¿ya? Ahora, hablamos de un formato, no sé si obsoleto, ¿ya? Porque cuando llegó la virtualización, la posibilidad de tener tu Windows y virtualizar Linux, ¿cierto? Ya no era necesario apagar las máquinas o poder tener un sistema Linux y virtualizar sistemas Windows, ¿ya? Y claramente también nos daba la posibilidad de instalar X sistemas virtualizados, ¿ya? Por ende, se conservaron y esto no se fue trabajando más en lo que es el concepto de MBR y siguen siendo 4 particiones primarias, ¿ya? Abajo aparece la letra E de extendida, ¿ya? La vamos a explicar en un ejemplo. Por ahora vamos a crear una partición primaria que va a abarcar todo el disco, ¿ya? Me dice que seleccione el tipo, primaria o extendida, y me dice que por defecto es la P, porque debo partir con una primaria. Le digo P, le doy un Enter, y me dice que tengo la opción de elegir de 1 a 4 particiones, o sea, quiero que la primera tenga el número 1, perfecto, parto con la primera, ya que es lo recomendable, ya. A medida que yo vaya creando particiones, él me va a ir indicando, mira, te van quedando 3, te van quedando 2, te va quedando 1. Por ende ahora me dice, partamos por la primera, ya. Enter. Y aquí hay un detalle, ya, en donde debemos transformar, digamos, estos valores a la capacidad del disco. Yo le dije que el disco era de 20 GB, ¿ya? La representación de esos 20 GB se determina en sectores, ¿ya? Eso quiere decir que estos 20 GB, ¿ya? Tienen una cantidad de sectores, ¿ya? Esos sectores, ¿ya? Tienen una unidad de medida, ¿ya? Esa unidad de medida, ¿ya? Está representada por sectores. Significa que un sector tiene un tamaño específico, que es de 512, ¿ya? No parte desde el sector 0 para para disponer yo de mi partición, sino que él toma de la 0 hasta la 2047. Pero si ustedes se fijan, dice que el valor predeterminado del primer sector disponible es la 2048. O sea, en el sector 2048, recién desde ahí parte, ¿cierto?, el espacio que yo puedo empezar a ocupar. O sea, hay 2047 sectores que él acaba de reservar, ¿ya? Eso lo vamos a ir viendo más adelante y profundizar un poco más. Por ende, lo recomendable, ¿cierto?, es que partamos desde el primer sector disponible y que es el que nos da como valor predeterminado. Le doy un Enter y ahora me pregunta hasta dónde quiero llegar, hasta qué sector. Dependiendo del sector donde yo quiera llegar, ¿ya? Es la cantidad de espacio que yo voy a disponer. Si se fijan, me dice que el último sector lo puedo representar en tamaño o en sectores, ¿ya? Si yo quiero los 20 GB, ¿ya? Los 20 GB, yo tendría que darle la totalidad de los sectores, o sea, el último sector disponible, que es este número que me pone como valor predeterminado, ¿ya? Si yo le doy un Enter, él asume que voy a ocupar todo el disco, ¿ya? Pero si yo quisiera ocupar menos, yo tendría que terminar en algún sector X, que sería la representación del valor que yo quiero tener en mi disco. Por ahora vamos a hacer solo una partición y le vamos a dar un Enter, valor predeterminado, ¿ya? Entonces, ¿qué hizo? Ah, ya, perfecto. El usuario va a ocupar del valor 2048 a este valor gigante que aparece a mano derecha. Y eso va a ser la representación de todo el disco, ¿ya? Para verlo, con la letra P y un Enter, yo puedo ver la tabla, ¿ya? Las particiones que yo he hecho, ¿ya? Y dice, mira, tu dispositivo ahora se llama SDB1
y comienza en el 2048 y termina en este número grande. Por ende, eso es la representación de mis 20 GB. Pero también dice que la cantidad de bloques que yo tengo para esta partición es ese número que aparece abajito, que sale 20, 97, 04, 96. Eso son bloques de datos, ¿ya? Y que están formados por sectores. 8 sectores es igual a un bloque de datos, ¿ya? Lo vamos a ir viendo igual más adelante, también con mayor profundidad. Después dice que el ID de esta partición es el 83 y del tipo Linux, ¿ya? El ID y el sistema tiene relación, ¿ya? El 83 no es un número que me asigne, es la representación del sistema tipo Linux de este disco, ¿ya? ¿Qué es el tipo? El tipo de formato. Si yo presiono la letra T, ¿ya? Aquí en el prompt, y le doy un Enter, me va a decir que yo puedo seleccionar el tipo, pero no me muestra el listado, ¿ya? Por ende, con la letra L mayúscula, le doy un Enter, y me aparece un montón de letras, ¿ya? Números, ¿ya? Y que cada uno representa el tipo, ¿ya? El tipo. El 83, si lo ubicamos en la tercera columna, tercera fila, dice que es del tipo Linux, que es lo que nos estaba diciendo. Yo aquí puedo cambiar digamos, el formato, ¿ya? De hecho, vamos a trabajar más adelante con el formato 82, que es la swap, ¿ya? Y también vamos a trabajar con el 8E. Están dentro de la misma columna, ¿ya? Si yo quisiera cambiar el tipo, por ejemplo, a un Linux swap o a un Linux LVM, ¿ya? Porque obviamente voy a trabajar con ese formato y lo conozco, yo simplemente le doy el ID y le digo, ¿sabes qué? Te voy a cambiar el formato y te voy a dar el 82 que corresponde al Linux swap. Le doy un Enter. Letra P, vuelvo a imprimir, conserva todo lo anterior, pero en el ID cambia. Y si se fijan, en el sistema. Voy a volver al tipo Linux, le doy la T. Como ya me sé el código, que es el 83, simplemente se lo asigno. 83, letra P, y lo reviso. Perfecto. Lo que ocurre acá es que yo recién tengo digamos, como en un bosquejo, ¿ya? ¿Cómo voy a determinar esta partición? Esta partición aún no se escribe, ¿ya? Para que se escriba y se pueda guardar con la letra W, y con eso yo guardo la partición. Pero esa partición, o esos 20 GB que acabo de crear, no los puedo ocupar todavía, porque vienen dos conceptos más. Antes de montarlo, es darle un formato, que es como, digamos, no es formatear, sino que es darle el formato con el cual se van a administrar los archivos, y después debo montar eso, ¿ya? Eso, cuando me refiero a eso, es el archivo en binario que va a estar representado después en otra carpeta y en la cual yo voy a poder tener acceso, ¿ya? Entonces, si yo le doy W, se va a crear este dispositivo llamado SDB1 que desprende del archivo binario SDB, ¿ya? Si yo no quiero guardar y quiero salir sin guardar, simplemente le doy Q, ¿ya? Y con eso sale y no escribe nada. Y todo lo que yo hice no se guarda. Lo vamos a guardar. Y le vamos a decir Enter. Perfecto. Al darle un Enter, crea la partición y se sale del sistema fdisk. Y ahora, con un fdisk -L, yo le doy un Enter y fíjense bien que en el apartado del SDB dice que desprende un dispositivo SDB1 que comienza en el sector 2048, termina en el último sector disponible, con una cantidad de bloques disponibles, con un ID 83 y del tipo sistema Linux, ¿ya? Esto, si yo lo reviso en la carpeta dev, ls-ld sdb1, veo que este archivo binario está creado. Ahora, esos 20 GB, ¿ya? Que yo acabo de decirle, digamos, el formato de donde parten los sectores del disco,
está representado ahora por este archivo llamado SDB1. El problema es que no lo puedo ocupar ahora. O sea, si yo quisiera guardar cosas en este disco de 20 GB, no puedo todavía. ¿Ya? Para eso tengo que darle el formato. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a darle un formato. mkfs.xt4. Vamos a usar el formato xt4. Vamos a darle este formato, que este comando yo lo puedo lanzar en cualquier parte. No es necesario que yo esté en dev, ¿ya? Puedo estar en cualquier parte del sistema, pero sí es necesario que le dé la ruta. Le puedo dar la ruta absoluta, SDB1, ¿ya? O como ya estoy en dev, simplemente le digo SDB1. No puedo hacer esto. No puedo decirle que le voy a dar formato a SDB. No. Porque él no tiene lo que acabamos de configurar. Lo que tiene, digamos, los parámetros de configuración es el binario SDB1. ¿Ya? Si yo le doy SDB1 y le doy Enter, lo que hace es que toma esto y ahora lo que hizo fue ordenar, ¿cierto? Y crear los superbloques, que son los bloques que van a contener, digamos, estos índices. Crea los inodos, ¿cierto? Para los archivos que se van a empezar a guardar acá, ¿ya? Ahora ese disco todavía no lo puedo ocupar, ¿ya? De hecho, si yo vuelvo a consultar, sigue siendo un archivo binario. No puedo entrar, no puedo hacer nada. Para eso tengo que montarlo, ¿ya? No lo vamos a montar, ¿ya? Sino que lo que vamos a hacer es borrar esta partición, ¿ya? Para que vean cómo se borra. fdisk dev, si es que es ruta absoluta, o ruta relativa, que sería sdb, ¿ya? Enter, imprimo, esta es mi única partición, D para eliminar, Enter, como es la única, obviamente la toma y la elimina. Si hubiera más, me pregunta qué partición quiero eliminar, y guardo, W, ¿ya? ls-ld. Ya. Si yo quisiera consultar nuevamente el archivo binario, sdb1 ya no aparece. Solamente aparece sdb. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un ejemplo que tengo acá en la slide. Y que son dos ejemplos. Uno, donde voy a crear 4 particiones primarias de 5 GB cada una. Y después vamos a borrar esas particiones y vamos a crear nuevamente 4 particiones de 5 GB, pero una va a tener un formato distinto y de ahí vamos a desprender 3 particiones más, ¿ya? Primero vamos a hacer el de la mano izquierda, ¿ya? Las 4 particiones de 5 GB primarias, ¿ya? Entonces, para hacer esto, volvemos con nuestra herramienta de fdisk, sdb, entramos a este archivo binario y lo empezamos a trabajar. N, nuevo, primario, la primera, Enter, partimos del primer sector disponible y acá en vez de darle todo el sector, yo voy a llegar a un sector X que va a representar estos 5 GB. Tengo la posibilidad de determinar, haciendo un cálculo, en qué sector yo debiese terminar para representar esos 5 GB, ¿ya? No lo recomiendo porque no tiene sentido, porque nos da aparte la opción de hacerlo por un formato legible que podemos entender. Y este sería, agregando un más, la cantidad que queremos, que puede ser 5000 mega o 5 gigas. Le digo 5G y él lo que va a hacer es tomar esos 5G, representarlos y él va a determinar en qué sector debe parar. Si se fijan, parte en el 2048, pero termina en el 10487807. Significa que el 07 pertenece a la primera partición. Ahora, todo eso ya está ocupado.
ya está ocupado. Lo que ocurre es que cuando cree mi segunda partición, ya no me va a dar la opción que parta en el 2048. Me va a dar la opción de que parta en el siguiente sector disponible, ¿ya? Ahora, ¿por qué parte en el 2048? No sé si lo expliqué. Es que este formato MBR toma desde el 0 hasta el 2047, lo reserva, ¿ya? Y por eso parte de este sector, ¿ya? Creamos la segunda partición, letra N, Enter, va a ser del tipo primario, Enter, va a ser la segunda, Enter, y como ven, parte en el siguiente sector disponible, ¿ya? No le digo nada, simplemente asumo el valor predeterminado, Enter, y ahora vuelvo a colocar 5G, ¿ya? Enter. La letra P, imprimo, y fíjense, la primera partición comienza en un X sector y termina en un X sector, y la segunda parte del siguiente sector disponible, ¿ya? Y terminaría en este sector representando estos 5 GB, que sería el 20, 97, 35, 67, por ende la tercera partición partiría en el 68. Lo otro, esa cantidad de bloques es la cantidad, ¿cierto?, de bloques disponibles de datos, ¿ya? Y si se fijan, entre las dos particiones tiene la misma cantidad de bloques. Esos bloques es aproximadamente la representación de los 5 GB que yo les estoy dando, ¿ya? Vamos a crear la tercera. N. Primaria. La tercera. Valor predeterminado, que es el siguiente sector disponible. Enter. Y ahora más 5G. Perfecto. Imprimo. Se entiende súper bien. Primer sector disponible. Termino en un sector. Tiene la misma cantidad de bloques. Y vamos a crear la cuarta. N. Enter. Me dice que puedo hacerlo primaria. ¿Ya? Aún le damos T. Pero dice que por defecto puede ser la E. Ahora, ¿por qué por defecto? Porque él piensa que a lo mejor yo puedo crear más particiones, ¿ya? Pero yo en este caso y en este ejemplo solamente necesito 4 y 4 primarias, ¿ya? Entonces, por ende yo cambio el select default y le pongo P para que siga siendo primaria la que viene y le doy un enter. Y fíjense, primer sector disponible, y ahora le voy a indicar que vuelva a crear los 5 GB. Y lo que ocurre es que me avisa que el valor está fuera de rango. Con eso ustedes deben entender que esos 5 GB no alcanzan. O sea, no me puede dar esa cantidad de bloques. Entonces, ¿cómo puedo determinar el espacio? Si nosotros multiplicamos y decimos, oye, tengo 3 particiones de 5 GB, eso me está dando 15. Hay 5 GB libres. No, no hay 5 GB libres. ¿Por qué? Porque la unidad no es precisa. No son 20 GB cerrados, ¿ya? Y la cantidad de bloques, ¿ya?, que está representado por 8 sectores de 512, si ustedes sacan la cuenta, me da más de 5 GB, ¿ya? Por ende, la cantidad de bloques que me está quedando es menor a lo que hemos visto ahí. Entonces, ¿cómo tomo ese espacio? Simplemente le digo, ok, entonces toma todo el espacio que resta. Y en este caso sería el valor predeterminado. Enter. Imprimo. Y fíjense bien, la cantidad de bloques que quedaban disponibles eran 52, 41, 856. ¿Ya? Eso lo podemos interpretar que o estamos perdiendo la cantidad, las unidades no son correctas. Ya, eso es por el tema de los formatos de las unidades de medida, que también lo vamos a ver. ¿Ya? Perfecto, ya están las particiones, están todas creadas. Y ahora vamos a guardar la partición. W. ¿Ya? Y ahora, si yo le pregunto a fdisk, oye, muéstrame los discos,
Sí, perfecto. Y ahora en el SDB muestra que hay 4 particiones que están ahí, ¿ya? ¿Dónde están esas particiones representadas? En def. SDB, tabulo, y dice, mira, está el archivo binario original, el archivo padre, que sería el SDB, y los hijos que serían SDB1, SDB2, SDB3 y SDB4, que son estas representaciones de los 5 GB de cada disco, ¿ya? Si yo quiero tomar esos discos y darle formato, como lo habíamos visto, con mkfs, punto, de hecho tabulo, y mkfs, perdón, tenía un ls antes, mkfs, si tabulo me muestra los formatos en los cuales yo puedo utilizar. ¿Ya? Yo había utilizado el xt4, ¿ya? El xt4, y acá lo único que le tengo que decir es los archivos binarios, ¿ya? Que son las representaciones de estos 5 GB, que les voy a dar formato, el SDB1 hasta el 4, ¿ya? No les voy a dar formato, sino que ahora los voy a borrar, para que hagamos el ejemplo que está a mano derecha, ¿ya? fdisk, SDB, recuerden, para borrar tengo que modificar el binario original. SDB, le doy un enter, imprimo la tabla, ¿cierto? Y tengo las particiones. Y voy a empezar a borrar con la letra D, enter, y me dice, mira, tienes 4 particiones. ¿Quieres partir con la última? Sí, le doy un enter, vamos a partir de abajo hacia arriba, enter, después la D, un enter por defecto, porque me propone que borremos la 3, D de nuevo, me propone que borremos la 2, un enter, y me estaría quedando solo una partición, ¿ya? Y también la vamos a borrar. Como aquí ya no hay más opciones, simplemente la borro. Letra P, no hay particiones, ¿ya? Vamos a volver a crear las particiones de 5 GB, pero en la cuarta vamos a hacer un cambio, ¿ya? Nueva, primaria, enter, enter. ¿De cuánto? De 5G. Perfecto. Nueva, primaria, la segunda, sector disponible más 5G. Nueva, primaria, la número 3, sector disponible más 5G con mayúscula. Perfecto. Hasta acá, ningún problema. Esto fue lo mismo que hicimos anteriormente. Pero la cuarta partición, en vez de decirle que sea primaria, va a ser extendida. ¿Ya? N. Enter. Y me dice que la extendida, tengo que indicar que esta próxima partición va a ser extendida. ¿Ya? ¿Qué significa extendida? ¿Ya? ¿Y para qué nos sirve? Yo les comenté que podemos crear solamente 4 particiones primarias, independiente del espacio que tengamos. ¿Ya? En este minuto, a mí me están quedando 5 GB libres. ¿Ya? Pero yo podría dividir esos 5 GB en 2 particiones más. Una de 2 y una de 3. Si yo lo hago como primaria y le digo P y no quiero ocupar todo el disco, esos 5 GB, le digo que esta partición va a ser de 2G. Imprimo y si se fijan, la cantidad de bloques es la representación de estos 2G. Por ende, si hacemos un cálculo rápido, quiere decir que aún nos queda un poquito menos de este número para poder ocupar. O sea, podría crear yo otra partición. N. Y ya no puedo tener más particiones. ¿Por qué? Porque solo permite hasta 4 primarias. Y aquí es donde la extendida viene a solucionar ese problema. Vamos a borrar la última partición, que sería la 4. Imprimo, ya no está la partición. Letra N para crearla. Y extendida. Si yo le digo que sea extendida, ya, lo que voy a hacer es que estos 5 GB que me están sobrando, voy a crear una partición llamada extendida, que es como una extendida padre. Esa partición
esa partición, yo no la puedo ocupar directamente, porque esa partición, desde ahí, yo voy a desprender otras particiones y que se llaman lógicas. Puedo tener, si no me equivoco, hasta 63 particiones lógicas. O sea, puedo tener muchas particiones, pero en este caso solo tendría 3 primarias y una extendida, más todas las lógicas que yo quiera crear, ¿ya? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo funciona? En el ejemplo que tengo al lado, dice que la extendida es de 5 GB. ¿Por qué? Porque esos 5 GB que restan, lo quiero hacer extendido, ¿ya? Entonces, le digo que parta del cilindro disponible, o el sector disponible, y ocupe todo el resto del disco. Le digo P, para imprimir la tabla. Y fíjense, dice que SDB4, ¿ya?, parte en el sector disponible y termina en el último sector disponible. Incluso tiene la misma cantidad de bloques que tuvo la primaria cuando hicimos la número 4, ¿cierto? Pero dice que el tipo es extendida y el ID es 5, ¿ya? Yo si quiero crear más particiones, ¿ya? Por ejemplo, si quiero crear las 3 que aparecen ahí, una de 3 y 2 de 1, las va a sacar de aquí. Pero yo también podría, a lo mejor, no querer hacer eso y quiero ocupar los 5 GB, ¿ya? ¿Cómo lo hago? N, nuevo. Y acá me dice que, ya de hecho no me presenta el menú si quiere ser primaria o extendida. Aquí simplemente me dice, perfecto, vamos a crear lógicas de aquí en adelante. Ya no hay primarias ni extendidas. Y me dice, mira, la primera o el primer sector disponible era el que ya te habíamos propuesto. Y el último sector disponible es el sector que también te habíamos propuesto si es que tú quieres ocupar todo, ¿ya? Le digo que sí y le digo que sí. Por ende, ¿qué dice ahí? Que ahora la extendida se crea una subpartición llamada SDB5. Y la SDB5 son estos 5 GB que ahora sí puedo ocupar, ¿ya? Sí puedo ocupar. Pero ¿qué ocurre si yo quisiera crear más o tomar esta partición extendida SDB5 y tomar estos 5 GB y hacer este ejemplo? Una de 3 y 2 de 1. La letra D y me dice, ¿cuál quieres borrar? La última, la 5. Letra P, me conserva la 4 todavía porque está extendida, ¿ya? Y vamos a crear las 3 lógicas que vienen. ¿Cómo lo hago? Simple, N. ¿Cuál va a ser la primera lógica? Del primer sector disponible, ¿hasta dónde? Hasta 3 GB. Enter. Letra N, para crear la otra, que sería hasta 1 GB. Y letra N, para crear la última de 1 GB. Más un G. Me ocurre el mismo problema que me pasó anteriormente. Ya no tengo la posibilidad de que esto quede de 1 GB. Es un poco menos. Por ende le digo, ok, entonces ocupa todo el resto del disco. Enter. Y Enter. Letra P. Y ahora lo que tengo es el mismo ejemplo representado acá en el sistema. SDB1, 2, 3 primaria, 4 extendida, 5, 6, 7 del tipo lógica. Significa que cuando yo dé formato, ¿ya? Solamente se lo debo aplicar a la 1, 2 y 3, a la 5, la 6 y la 7. La SDB4 es lo mismo que la representación del SDB, ¿ya? Ese archivo binario va a contener estas otras particiones, por ende no es el que yo debo darle el formato, ¿ya? Por ende, cuando uno dice vamos a crear 7 particiones, ¿ya? Se asume inmediatamente que 3 van a ser primarias y las que vienen van a ser lógicas. Por ende, no debiésemos tener hasta el SDB7, debiésemos tener hasta el SDB8, porque la extendida no se cuenta, ¿ya? Guardo y ahora consulto. fdisk -L, reviso y fíjense que están todas mis particiones ahí. Y ahora lo que yo puedo hacer es tomar esas particiones y trabajar con esas particiones. Para trabajarlo, primero dar el formato y después montar, ¿ya?
Voy a adelantar esta slide. Vamos a ver estos comandos, ¿ya? Estos comandos que están acá nos van a servir para obtener información, ¿ya? Por ejemplo, partproof, ¿ya? Es como que hace una lectura de las particiones, ¿ya? O los discos que tenemos, ¿ya? Y es como que lo que hace es decir, ah, mira, ¿sabes qué? Hay nuevas particiones, ahora me las sé. Perfecto, ¿ya? El otro archivo que se debe leer con cat está en el directorio proc, archivo partitions. Si le doy un enter, me dice que todas esas son las particiones que él conoce. Ya, esta es como la tabla de particiones. ¿Ya? Y si se fijan, está del SDB hasta el SDB 7, más las otras particiones que eran del sistema. ¿Ya? El comando blkid lo que hace es que cuando las particiones ya tienen formato, ya les da un UUID, ya que es como lo que vimos en algún minuto cuando creamos un usuario y le daba un número, y ese número era la representación del usuario. Acá es lo mismo, ya. Después tenemos el comando lsblk, ya. Si lo lanzamos, también nos muestra, digamos, de otra forma las particiones que están. Incluso nos dice que las particiones desprenden, ¿cierto?, de este archivo binario padre. El SDA dice que tiene dos particiones y una de estas particiones se desprenden dos particiones más del tipo LVM, ¿ya? Y por ahí también está la swap, ¿ya? Estos comandos ya nos permiten ver las particiones que nosotros tenemos hechas, ¿ya? Si yo le agrego FM, creo que lo presenta de una forma un poco más desglosada, ¿ya? Aquí como podemos ver un poco más de datos, ¿ya? Simplemente es para poder consultar, digamos, los discos, las particiones. Y un comando que me faltó crear ahí fue el df, ¿ya? Con df yo también puedo ver, pero en este caso solamente puedo ver las particiones que están montadas, dónde están montadas, cuánto es el porcentaje de uso y cuánto es el espacio. El df-h, si no me equivoco, muestra lo mismo, solo que la representación del tamaño lo aproxima a un valor que yo pueda entender. 14G, 234M, ¿ya? ¿Por qué no les digo giga ni mega? Porque aquí hay dos tipos de unidades, ¿ya? El mebibit y el megabyte, ¿ya? O sea, el mebibyte y el megabyte, ¿ya? También lo vamos a ver más adelante. Ok, con estos comandos entonces yo puedo hacer consultas, puedo hacer cuál fue el UID que le dio, las particiones, puedo obtener bastante información, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a montar, ¿cierto?, una de estas particiones para poder ocuparla, ¿ya? Vamos a adelantar acá la slide, ¿ya? Bueno, ahí está el comando mkfs punto, ¿cierto? Y al darle tabular nos va a mostrar todas las opciones de file system que nosotros podemos aplicarle a las particiones. Solo voy a tomar una partición y vamos a aplicar todo este tema del montaje, ¿ya? Entonces, vamos a tomar una partición. Vamos a tomar mkfs xt4 y vamos a tomar la SDB2, ¿ya? Le vamos a dar el formato, aplica el formato y nos entrega un resumen de todo lo que hizo. Al aplicar este formato, lo que hizo es decir, tu archivo binario SDB2 vas a estar con este file system llamado xt4 y te voy a indicar la cantidad de bloques que el bloque qué tamaño va a tener, y dice que es 4096. La cantidad de nodos que vamos a poder direccionar, la cantidad de reserva que te voy a quitar, por ende la cantidad de bloques que te van a quedar, ¿cierto? Y vamos a crear los superbloques que van a contener, ¿cierto?, porciones de una especie de indicadores para el disco, ¿ya? Lo vamos a ver más adelante y vamos a ver qué significan
la mayoría de esos números, ¿ya? Ya tenemos la unidad formateada. Lo que hay que hacer ahora es asignar un directorio para poder montar estos 5 GB y yo poder ocuparlo. Voy a retroceder a la raíz y voy a crear una carpeta mkdir y este se va a llamar disco 2 5G. ¿Ya? Bueno, ahora bueno, queda como disco 25G. Ya, bueno, da lo mismo, es un nombre. Al darle un enter, ya, esa carpeta, ¿cierto? Queda creada en el sistema. Ya, queda creada en el sistema, ¿cierto? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar el archivo binario sdb2 y lo voy a montar en esta carpeta. Y esta carpeta va a ser la entrada a ese disco, y en esta carpeta es donde yo voy a poder guardar cosas y que estas cosas van a quedar almacenadas en el sdb2, ¿ya? Por eso se habla del montaje, ¿ya? Comando mount. Si yo lanzo comando mount, me va a mostrar todas las cosas que están montadas, ¿ya? Y si se fijan, por ejemplo, en el penúltimo dice que dev sda1 está montada en raíz boot, ¿ya? Con un tipo de file system XFS y con esas opciones que tiene lectura y escritura, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Le vamos a decir monta sdb2, que ya tiene sdb2, que ya está con formato, donde al disco 25G. Si le doy un enter, ¿cierto? Y está todo ok, si la carpeta está correctamente creada y las rutas están bien escritas, monta este sistema. Si yo vuelvo a consultar el mount, ¿ya? Me dice que tiene montado esa partición en esa carpeta. Y fíjense, es del tipo xt4, es del tipo lectura y escritura. Si yo entro a la carpeta, que es como un portal, veámoslo así, ¿ya? Todo lo que yo haga aquí va a estar representado y se va a contener en el archivo binario sdb2. Touch mi documento.txt. ls-l, perfecto, puedo crear el archivo, no hay ningún problema. Salgo y ahora lo que voy a hacer es desmontarla. Para desmontar, dev sdb2, ¿cierto? Y después, ¿dónde la tenía? En disco 25G. Enter. Ya no está montada. cd disco 25G. Voy a volver a entrar a la carpeta. ls. Y el archivo que había creado, mi documento, ya no está. ¿Por qué? Porque cuando yo monté el archivo, el espacio, digamos, el piso de esta carpeta, todo lo que yo hacía ahí estaba enlazado con el archivo binario. Si yo desmonto, se desmonta el archivo, ¿ya? Puedo volver a montar, ¿ya? Simplemente le borro la U y ahora queda como mount sdb2 disco 25G. Enter. Perdón. cd. Ya. Salí y volví a entrar a la carpeta de disco 25G. Si se dan cuenta, el archivo vuelve, ¿ya? De esa forma, yo lo que hago es montar un disco, ¿ya? Solo lo puedo montar si está con formato. Entonces, voy a salir y vamos a crear otra carpeta, mkdir, que se llame disco 3 de 5 GB. ¿Ya? Perfecto. Y lo que voy a tratar de hacer es montar dev sdb3. ¿A dónde? A esta nueva carpeta que he creado. 35. Y me dice que no puedo montar ese archivo binario porque no tiene formato. ¿Ya? ¿Qué es lo que hago? mkfs
xt4. ¿Qué cosa? Dev, ruta absoluta, sdb3. Y le doy un enter. Lo mismo. Y ahora vuelvo a probar con la opción de montar y monta la carpeta. Consulto con mount y dice que tengo 2 discos montados en esas carpetas. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a desmontar la última. Le vamos a decir umount. Vamos a consultar. Sigue estando la primera montada. Y vamos a hacer una consulta. Vamos a ocupar unos comandos que vimos anteriormente, que era el ls blk. No, era el otro. Se me olvidó. Vamos a ayuda a memoria. blk id. Ese. blk id. Y si se fijan, el SDB2 y SDB3 tienen el UUID, ¿ya? Y ese UUID es un número, si no me equivoco, creo que es aleatorio, ¿ya? Para que no pueda repetirse con otro disco que podamos tener, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? El problema de montar de la manera como yo lo hice es que cuando yo reinicie la máquina, esas carpetas no se van a montar. Las voy a tener que volver a montar manualmente. Entonces lo que yo quiero es que se monten automáticamente, ¿ya? Y para eso vamos a ocupar 3 discos. Vamos a ocupar el SDB2, el 3 y el 4. Por ende, mkfs xt4 dev sdb4. ¿Qué ocurría si yo hacía esto? SDB4 no lo puedo, ¿ya? ¿Por qué? Porque recuerden que es el archivo padre de las siguientes particiones. Es el 5. Y ahí sí puedo darle formato. Vamos a crear en la raíz otra carpeta que se llame disco 3. No es ser el disco, ya bueno, disco 5 de 5 GB. ¿Ok? Y ahí vamos a montar esta partición. Dev sdb 5, donde al disco 55. Perfecto. Mount. Y veo y tengo el SDB 2, el 5 y faltaba el 3 que lo desmonté. Ya. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a modificar un archivo para que 2 particiones se monten automáticamente y una partición no se monte automáticamente, sino que la deba hacer manual, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer es desmontar todas las unidades. En este caso era SDB2 que está en la carpeta 25. Listo, desmontada. Ahora la última que monté, que es SDB5 en la carpeta 55. Mount, listo, no hay nada montado. blk id, ya, tengo los UUID, ya. Y vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir a un archivo. Nos vamos a ir a un archivo que se llama fstab, ¿ya? Recordemos que el sistema GNU, ¿ya? Él entiende las cosas porque hay archivos que tienen las instrucciones, ¿ya? Por ende, cuando el sistema parte, él lo que hace es leer este archivo, el fstab, ¿ya? Y ver qué particiones debe montar para que esto, digamos, o cuando el usuario ya pueda entrar al sistema, qué particiones deben estar montadas, ¿ya? Si el archivo fstab no está esta instrucción, simplemente no va a montar ninguna unidad, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a editar.
B, etcétera, fstab. Si se fijan, ya, acá hay ya unidades que se automontan, ya, y unas tienen la ruta del binario donde se monta el tipo, opciones, ya, y hay otra que tiene, en vez de la ruta, tiene el UID. Entonces vamos a hacer de las dos formas, ya. La primera, insert. Vamos a insertar. Nos vamos acá a la última. En todo caso da lo mismo el orden, ya. Puede ser aquí al principio o acá al último. Y le digo, para mí es mucho más fácil hacerlo con la ruta absoluta. SDB2, que es la partición, ¿cierto? Que la vamos a montar en disco 25G, ¿ya? Después me pregunta el tipo de partición, que es xt4, y después me pregunta por opciones. Cuando le decimos que es default, ¿ya? Eso nos va a aplicar unas configuraciones por defecto que en primera instancia es que la partición en la carpeta va a quedar como lectura y escritura, ¿ya? De hecho vamos a aplicar una opción después de solo lectura para que veamos la diferencia. Después nos pregunta el tipo si vamos a hacer un volcado y un check. ¿Qué significa esto? El 00 significa que no hace ninguna de las dos cosas, ¿ya? Si yo habilito estos bits, el primer bit, si no me equivoco, es para copias de seguridad y el segundo es para hacer un chequeo del disco, ¿ya? Yo nunca he trabajado con esos bits activos, ¿ya? Entiendo que cuando esto parte y si tenemos el check, se demora porque tiene que hacer un análisis, ¿ya? Yo nunca he trabajado con eso, así que lo dejo 00, funciona igual. De hecho, si ustedes ven mi sistema, tiene las opciones 00, ¿ya? Por ende, cuando el sistema parta y lea este archivo, él va a hacer lo mismo que yo hice manualmente, pero lo va a hacer automático. Me salgo, Shift WQ y salgo. Consulto y le digo mount, ¿ya? No hay nada montado. Reinicio con el comando reboot y vamos a esperar. Vamos a iniciar sesión, no vamos a montar nada y vamos a preguntar directamente con el comando mount qué es lo que está montado en el sistema. Ya, vamos a esperar que inicie sesión. Perfecto. Y preguntamos por el comando mount. Y fíjense, dice que dev sdb2 está montado en el disco 25G. Entonces yo puedo ir a el disco 25G y leer mi archivo. Perfecto, ¿ya? Vamos a hacer lo mismo, pero vamos a ocupar el UUID. El comando que nos decía era el lbkid, sí, lbkid. Y este vamos a ocupar el SDB3, pero vamos a ocupar el UUID del SDB3. Vamos a hacer una maniobra un poco arriesgada. Yo lo voy a hacer de una manera que no se lo recomiendo, pero es para que vean que funciona, ¿ya? Lo que voy a hacer es que en vez de que me imprima esto en pantalla, voy a decirle que se posicione en una parte de la fila y lo que esté en esa fila me lo mande un archivo. Ese archivo es el archivo fstab. Si lo hago mal, puedo dañar el archivo fstab, ¿ya? Y si no tuve un respaldo, pierdo lo que estaba en ese archivo. Y como ustedes vieron, era el montaje de mi unidad donde está el sistema operativo, ¿ya? Por ende, esto a lo mejor son unos comandos un poquito más avanzados que no hemos visto en los videos. Y vamos a hacer lo siguiente. Grep sdb3 y lo que encuentre con esa palabra en la fila, lo que resta de la fila me lo lance al archivo, pero
que no borre lo que está en el archivo original, sino que lo agregue. ¿Cuál es ese archivo? Etcétera. fstab. Enter. Y ahora vi, etcétera, fstab. Y fíjense que agregó, acá al último, lo que encontró en la fila. ¿Ya? Entonces yo lo que hago es simplemente borrar esta parte y le voy a decir que esa representación, ¿ya?, es la representación del SDB3, ¿ya? Y lo mismo, ¿dónde la voy a montar? En disco 35G, que era el disco que yo le asigné, el tipo, que es xt4, default 00, enter, wq, salir, mount, ¿cierto? Obviamente no la va a montar hasta que lea el archivo o yo haga una lectura del archivo. Con el comando mount -a, lo que obligo al sistema es leer este archivo del fstab. Y cuando lo lee, y si no hubo ningún problema en el UID, está todo bien escrito, debiese haberme montado la partición. Veamos si es verdad. Mount. Y efectivamente dice que de SDB3 está montado en el disco 35G. ¿Ya? Si yo reinicio, bueno, va a ocurrir exactamente lo mismo, ¿ya? Pero ahora voy a montar manualmente la última unidad, que era de SDB5 a la carpeta disco 55G. Y ahora tengo 3 unidades montadas, ¿ya? Solo que 2 van a ser automáticas y la otra no, ¿ya? Entonces vuelvo a colocar un reboot y vamos a esperar qué es lo que nos dice el sistema con respecto al montaje de estas particiones. Con respecto al comando blkid, miren, la única forma de poder escribir el UID de una partición es por lo menos haciéndolo de la forma en cual yo lo hice. Porque anotar ese número en un papel y después transcribirlo al sistema no tiene mucho sentido. Para eso mejor ocupan la ruta absoluta, ¿ya? Mount, y vamos a ver que el SDB5 no está montado, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a entrar al archivo fstab y el SDB2, perdón, vamos a agregar el SDB5, lo vamos a agregar acá abajo, ruta absoluta, def, aquí nos sirve el tabular, ojo, SDB5, ¿a dónde? Al disco de 55G, xt4, xt4, y en vez de decirle que sea default, le vamos a decir que sea RO. Si yo no le digo RO y le digo default, lo deja como RW, y RW es lectura y escritura. Si yo le digo que sea del RO, es lectura, read only, ¿ya? Y después 00. Escape. WQ. Vamos a automontar. Mount. Y fíjense, dev SDB5, que está montado en el disco 55 con tipo xt4, las opciones por defecto ya no corren y está como RO. ¿Qué implica esto? CD disco 55G mkdir algo. No puede hacer... perdón, ya me equivoqué. Ahí está. No puede hacer nada. ¿Por qué? Porque está como lectura. Pero está como lectura la asociación que tiene hacia el binario, ¿ya? Porque si yo consulto lsdl
disco 55G. Dice que root tiene permiso de lectura y escritura, ¿ya? Los permisos que yo coloco acá en la fase de montar se sobreponen a los permisos que tiene la carpeta, porque la carpeta es solo un contenedor que es como un portal hacia el binario que está en dev. Por eso no me deja hacer cosas, ¿ya? Entonces, si yo quisiera cambiar esa propiedad, tendría que volver, por ejemplo, al fstab y hacer la modificación que corresponde. En este caso lo puedo dejar como default, salir, mount -a, relectura, creo que lo hacía de relectura. Ya, si no, bueno, podemos decirle mount dev sdb. Hay un comando para hacerlo, pero no lo vamos a lanzar acá. Disco 55G y volvemos a montar, revisamos y ahora está con rw cd disco 55G y ahora sí mkdir algo, y ahora sí puedo escribir en el disco, bueno, en realidad en ese archivo binario, ¿ya? Espero que con esto haya quedado un poco más claro el tema de las particiones estándar, ¿ya? Este tema es mucho más profundo, tiene que ver con los sectores, los bloques, ¿ya? Lo vamos a ver en otro video, vamos a profundizar un poco el tema, pero antes de eso les quiero mostrar otra herramienta para hacer particiones, ¿ya? Que algunos la consideran un poco más fácil que fdisk, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a apagar la máquina y vamos a agregar un disco para utilizar esta herramienta que se llama cfdisk. Entonces para esto vamos a ir a VirtualBox, configuración, vamos a agregar un disco SATA de los 8 GB que aparecen ahí, ¿ya? Los 8 GB, vamos abajo, lo buscamos y era ese. Seleccionamos, aceptamos y le damos iniciar. Por ende, cuando revisemos el listado de los discos que reconoce, ya el proceso es el mismo. Este sería un tercer disco, por ende lo reconocería como un SDC, el archivo binario, ¿ya? Vamos a crear dos particiones con esta herramienta, ¿ya? Para terminar con el tema de las particiones estándar. ¿Por qué le llamamos particiones estándar? Porque también están las particiones GPT, ya, si no me equivoco, GPT es el término, que también lo vamos a ver en otro video. Y aquí rompe el tema de las particiones primarias, ¿ya? Ya, perfecto. fdisk -l y revisamos. Y aparece el SDC con 8589 megabytes. cfdisk dev sdc. Si ustedes se fijan, el formato de creación es distinto al fdisk, ¿ya? Me aparece acá que está el espacio libre, que son los 8589,94 megas. Y si yo quiero crear una nueva partición, simplemente me muevo con las flechas acá abajo, ¿ya? Tengo ayuda, nueva, imprimir, salir, unidades, escribir. Nueva, del tipo primaria, ¿cierto? ¿Cuánto es lo que queremos? 4000, o sea, la mitad aproximadamente. Enter. Y lo que hace inmediatamente, simplemente y muy dinámicamente, crea la partición. Y acá abajo ya está el espacio restante. Nueva, primaria y el espacio restante. Perfecto. Listo.
con el imprimir, yo puedo imprimir las tablas de particiones de los discos que acabo de crear, ¿ya? Escape, y si quiero guardarlas, simplemente me voy a escribir. Unidades, creo que cambia el formato ahí arriba, que me cambia lo que son los sectores, tamaño y cilindros, ¿ya? Escribir. ¿Quiero guardar la tabla de particiones? Sí. Ninguna partición primaria está marcada como... Ah, ya. Tengo que marcar una como la inicio. En este caso vamos a marcar la primera. Y escribir. El MDRAW no cuenta con ninguna partición actual. A ver. Un segundo. Tum, tum. Ahora sí. Escribir. Y ahora sí. Perfecto. Y ahora decimos salir. fdisk -L. Y debiésemos tener las dos particiones que hemos creado. Y ahí apunta como ¿cómo se llama? La partición SDC como inicio, la primera. Ahora, si se fijan bien, CFDisk no tiene el mismo concepto cuando creamos con FDisk. FDisk, ¿por qué cilindro o por qué sector partía? Por el 2048 y él parte por el 63. Aún así es un espacio que tiene reservado, en el cual no parte desde el 0, ¿ya? Perfecto, hasta acá serían el tema de las particiones. En el video que continúa vamos a ver un ejemplo con un disco de 8 GB y vamos a explicar este tema de los sectores, el tema de los bloques, cómo se calculan, por qué dan esos números, la diferencia entre la unidad megabyte y megabyte, ¿ya? Perfecto.